Aquí se puede observar el módulo de observación de ondas acústicas, el cual cuenta con un altavoz, un generador de sonido, un amplificador lineal, un tubo de resonancias de vidrio, y en este caso está conectado a la fuente simétrica, la cual es la principal artífice del funcionamiento del entrenador. Pasando al siguiente módulo, se tiene el módulo de equipos de recepción de audio, donde se puede encontrar al micrófono de condensador y al micrófono dinámico, los cuales tienen su circuito preamplificador. Como se puede evidenciar, se tiene los pines donde entran los micrófonos y tiene un potenciómetro para la variación de la ganancia del mismo. Pasando al siguiente módulo, se tiene el módulo de instrumentos y medidas acústicas, el cual tiene al sonómetro. Este cuenta con una pantalla LCD donde se puede evidenciar los datos obtenidos gracias a su sensor, que es un micrófono capacitivo. Este también se puede cambiar, como se vio en el circuito del preamplificador. El siguiente módulo es el módulo de procesamiento de señales de audio, donde se puede encontrar tres tipos de filtro: el filtro pasabanda, el filtro pasabajo y el filtro pasalto. Con la consolidación de estos tres circuitos se pudo crear el ecualizador, que es una conjunción de amplificadores y filtros. Pasando al último módulo, se tiene el módulo de equipos de emisión de audio, el cual cuenta de un recinto cerrado, de un recinto bass reflex y un recinto variable. El recinto variable tiene en la parte superior tornillos que permiten abrir esta capa de la caja. En la parte interior de la caja se encuentran diferentes variaciones. En este caso, la raya negra es una variación. Dentro del mismo existen otras dos variaciones, haciendo que este mismo varíe en tres diferentes tipos de volumen. Para la parte demostrativa de las prácticas se tiene conectados los filtros que son pertinentes a la práctica número 5, a la fuente de alimentación y al generador. En este caso, a la salida del generador está conectado el osciloscopio, que nos muestra una señal de alrededor los 20 Hz. Esta salida será conectada a los filtros para poder evidenciar cómo actúan primeramente con 20 Hz. Entonces, quitando el osciloscopio de la salida del generador y conectando primeramente el filtro pasa altos, como indica el compendio de prácticas, y a la salida de este filtro el osciloscopio, se podrá observar si el filtro pasaltas permite el paso de frecuencias de 20 Hz, en este caso variando los rangos. Se puede evidenciar que el filtro pasaltas no permite el paso de frecuencias de 20 Hz. Cambiando al filtro pasabajos, conectando primeramente el generador a la entrada del mismo, y a su salida el osciloscopio, se puede evidenciar que este filtro sí permite el paso de frecuencias bajas, en este caso 20 Hz. Y como con el último filtro
cambiando la señal de la salida del generador a la entrada del filtro. Pasa banda y la salida del osciloscopio a la salida de este. Se puede evidenciar una señal pequeña sinoidal, o sea, permite el paso pero lo atenúa. Cambiando el rango, ahí se puede evidenciar mucho mejor la señal, teniendo los datos de 37 milivolts a la salida. Estos datos obtenidos en el osciloscopio se tabularán al final de esta prueba. Continuando con la práctica, a la salida del generador se puede observar una señal sinoidal de 1 kHz. Se procederá a realizar la prueba de los filtros con esta señal, desconectando el osciloscopio del generador y conectando la salida del generador a la entrada del filtro pasa alto. Se procederá a observar el comportamiento primeramente de este. Una vez conectado al filtro pasa alto, se puede observar que variando la amplitud hay una pequeña señal que pasa. En este caso se encuentra distorsionada. Pasando al siguiente filtro, que es el filtro pasabajos, conectando primeramente la salida del generador a la entrada de ese filtro y el osciloscopio a su salida. Se puede observar que permite el paso de una señal muy pequeña. Se tuvo que cambiar el rango. Ahí se puede observar la señal y los datos. Continuando con el filtro pasabanda, el cual debería permitir pasar esta señal sin muchos problemas, ya que es de filtro, actúa con frecuencias medias y esta es una frecuencia que se encuentra dentro del rango medio. Hablando de sonido, se puede observar a la salida que sin cambiar el rango permite el paso de la señal. Continuando con una frecuencia alta, ahora a la salida del generador se tiene una señal de 10 kHz. Se hará el mismo procedimiento con los filtros, desconectando el osciloscopio de la salida del generador y conectando la entrada del filtro pasa altos. Esta es una frecuencia alta, entonces debe permitir el paso de esta señal, conectando a la salida del filtro el osciloscopio. Se puede evidenciar que este filtro permite la señal. La atenúo un poco ya que este filtro está diseñado hasta 20 kHz. Cambiando al filtro pasabajos, la entrada de este filtro está conectada a la salida del generador y la salida de este mismo al osciloscopio. Se puede evidenciar que este filtro no permite el paso de esta señal porque es una frecuencia alta. Y por último, el filtro pasabanda. Conectando la entrada, la salida del generador y a la salida del filtro el osciloscopio
se puede evidenciar que atenúa esta señal. Ampliándola permite el paso, pero no es su máxima ganancia. Entonces, para la conclusión de esta práctica, se llenarán 3 tablas correspondientes a cada filtro. Y el estudiante, una vez llenadas las tablas, debe hacer su conclusión. El modelo de las tablas es la siguiente. Se tendrán estas tablas llenadas al final de la práctica. Continuando con la parte demostrativa, en este caso, para la práctica 6, el funcionamiento de un ecualizador, se puede ver que a la salida del generador de señales se tiene una frecuencia de alrededor de los 20 Hz, para lo cual se procederá a conectar la salida del generador a la entrada del ecualizador. Y a la salida del ecualizador el osciloscopio. Bueno, se puede ver que aquí las perillas se encuentran en lo más bajo. Y ahora, con la variación de las perillas, se podrá observar cómo se comporta el ecualizador. Esta es una frecuencia baja. Variando la perilla de las frecuencias bajas, se podrá observar que existe un crecimiento en la señal hasta lo más alto, volviendo a bajar. Se debe hacer la toma de datos tomando en cuenta la perilla en lo más alto y variando las frecuencias. En este caso, continuando con las frecuencias medias, se puede ver que este permite pasar, pero no del todo. Atenúa la señal de entrada. Y para las frecuencias altas, este no permite pasar. Similar al comportamiento de los filtros, en este caso, con 3 diferenciales, subiendo los 3 a la vez, permite pasar con una mayor ganancia. Continuando con la salida del generador a una frecuencia de 1 kHz, se procederá a conectar la salida del generador a la entrada del ecualizador. Y a la salida del ecualizador, nuestro osciloscopio. Se puede observar que, ya que las perillas están en lo bajo, no hay ninguna señal. Variando el ecualizador en la parte baja, se puede observar una ganancia de la señal. En la parte de los filtros medios, igual, una ganancia mucho más amplia. Y por la parte de los altos, igual. Se tiene que tomar en cuenta que la máxima ganancia se encuentra con los filtros medios. En este caso, para el filtro pasabanda del ecualizador, que está representado con el potenciómetro amarillo. Y los de los extremos no alcanzan su total máximo, pero sí dejan pasar. Subiendo los 3 a la vez, se puede observar una ganancia mucho más amplia. Continuando con el generador a una frecuencia de 10 kHz, se procederá a realizar el mismo procedimiento que se vio anteriormente, conectando
entrada del ecualizador a la salida del generador y a la salida de este ecualizador el osciloscopio para poder variar las perillas y observar el comportamiento a frecuencias altas. Entonces, se puede observar que con la perilla de frecuencias bajas del filtro pasabajos hay una pequeña señal que pasa. Con la perilla del filtro pasabandas, esta señal ya es mucho más amplia. Y con la perilla del filtro pasaltas, esta señal pasa amplificada completamente. Se debe tomar en cuenta que el ecualizador es una conjunción de los filtros y amplificador, por lo cual la señal de la entrada está siendo amplificada y según el tratamiento que se adecue a los potenciómetros de los filtros, esta variará a su salida. Entonces, para completar la tabla, cada filtro tiene su variación. Se deben variar las frecuencias con el generador, como lo estuvimos haciendo con las frecuencias medias, bajas, medias y altas, y con el generador poder variar las frecuencias. Entonces, al final del video se podrá observar las tablas llenas en fotografía, tabuladas a mano, como se observó también en la práctica 5, y también para el complemento del funcionamiento de todo el proyecto se tendrá un link y un título direccionando al canal de YouTube del estudiante para poder observar el funcionamiento total de todos los módulos.